no es el París que conoces, pero para nada. No es el de la postal perfecta, no es el de los cafés elegantes con el dedito alzado al atardecer, no es el que viste en Emily in Paris. Oh my God, you think I'm French? Thank you! No. Este es un París lado B, oscuro, desabastecido, insalubre, donde el olor a muerte era metafórico, pero también literal. Hoy vamos a entrar a ese París que casi nadie imagina, el que no sale en las guías. Vámonos pues. Lo que les vamos a contar no es una exageración, es real y está escrito por quienes caminaron estas verdaderas calles de París. Muchos mexicanos y de variado oficio, aunque también franceses. Y para este video me va a ayudar Iván. Hola, pues sí, muchas gracias otra vez para invitarme aquí al video. Y bueno, vamos a empezar sin darle más preámbulo con este libro. Noches de París, de Rétif de la Breton. Es realmente una crónica urbana boyerista de finales del siglo XVIII. Son relatos breves, muy breves. Es el otro lado, más bien la noche, de la misma época en la que se estaba viviendo en Francia el fin del antiguo régimen, de la monarquía, y entraba la Revolución Francesa, la República. Bueno, podemos decir que es un libro que huele a vino barato, a mucha humedad y también a mucho peligro. De hecho, se cree que el autor, Rétif de la Breton, estaba cobijado de cierta manera por la policía porque habla de momentos y se mete a lugares donde por suerte no salió desvivido, detenido o herido. Son relatos breves, escritos siempre en primera persona. Son muchos y todos nocturnos. La verdad, pues habla de lugares muy pesados de la capital francesa de aquel entonces, pues lo que ya sabemos, ¿no? Un París sin drenaje, con mucho cacomixtle por aquí y por allá. La verdad es muy entretenido y supongo se encuentra fácilmente en librerías. Otro similar, aunque de fines del siglo XIX, es el siguiente, que va a ser en libro digital, porque también se puede. Es el libro Les Trois Mamans du Petit Jésus, del autor Alphonse Boudard. Iván es más de crónica y de ensayo y yo soy más de novela. Siempre ha sido así, ¿verdad? Te lleva el libro a una noche de Navidad del año de 1855. Es el momento en que se abandona a las puertas de un burdel parisino a un pequeño bebé. El burdel se llama la Cigale d'Or y es un lugar ficticio que inventó el autor para poder hablar, lo agarra de pretexto para hablar de la vida real de los burdeles parisinos de aquella época. No les voy a spoilear nada, pero básicamente el argumento es que 3 mujeres del burdel adoptan al niño y lo llaman Noel. Eso en francés significa Navidad, pero terminan apodándolo Jesús. Se imaginan que su hijo adoptivo va a ser científico, médico o artista, pero ¿qué creen? Al final se vuelve un bandido de los bajos fondos parisinos y un padrote. Pero para sus 3 mamás nunca dejará de ser el pequeño Jesús. Me acuerdo que es un libro que leí cuando tenía 18 años y estaba a punto de mudarme de mi pueblo para ir a vivir y a estudiar a París, pues. Y me gustó mucho este libro porque básicamente pues describe el este parisino de aquella época con todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, los niños dejados a su suerte, la estratificación social que estaba todavía muy marcada, la miseria urbana masiva. Entonces es bastante instructivo. Interesante. Se supone que era la época de la Belle Époque, pero no para todos. Y es justamente esto que les decía en el anterior video que hicimos, el del castillo de Chapultepec. Mucha gente piensa que todo París vivía bajo las mieles de la Belle Époque, y pues no, para muchos no existía nada de esto. Hay que decir que el autor Alphonse Boudard no es muy conocido y leído en Francia, es más literatura de nicho. Si quieren descubrir París a través de un argot de frases muy del siglo XIX, con un estilo directo e impertinente, pues sería el libro que yo les recomendaría. ¿Y cómo cambian las cosas, no? Lean este libro y ven el contraste con el París de ahora, que se ve como un lugar caro, elegante, sofisticado, pero no siempre fue el caso.
caso, porque sí se ha ido transformando. De hecho, si quieren descubrir ese otro París más escondido, pero que aún se puede encontrar si lo caminan bien y con el ojo bien avispado, les tengo un playlist completito dedicado justo a esto, el París oculto. Las ligas a todas las recomendaciones de videos que vamos a hacer en este video estarán aquí abajo en la caja de descripción. Sí, efectivamente, como dice Sef, ¿no? Nada que ver el París de ahora con el de estos libros. El de ahora lo vemos, bueno, con las terrazas, los bistró, los cafés llenos, con la gente saliendo con sus baguettes recién horneadas abajo del brazo y todo, pero pues no siempre fue así. Y otro libro que precisamente nos demuestra que eso no siempre fue así, fue mi otra aportación al video de Severin, al cual amablemente me invitó, que es Destellos de París, vida de un estudiante mexicano en el París de la posguerra, de 1947 a 1951, escrito por Roberto Martínez Leclanche. Y sí, como imaginarán, es el París de la posguerra, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay mucha escasez de muchos productos. Estas memorias están escritas por, como dije, por el economista mexicano Roberto Martínez Leclanche, quien de joven fue a estudiar a Francia. Como vemos, como lo muestra su apellido materno, tiene ascendencia francesa. Y el libro habla de cómo su familia francesa le pide, cuando saben que va a ir de México a Francia, que lleve ciertos productos a Francia, que para ese entonces escasean y que son muchos. Por ejemplo, había que conseguir carne, mantequilla, azúcar, café, huevos y vamos, la familia que tenía todo esto junto para entonces era un lujo. Y bueno, del pan ni se diga. Y miren que para los franceses del pan es como para nosotros la tortilla. Y bueno, también habla, por ejemplo, de cuando le toca el invierno, ¿no? Que se las ve negras porque no había mucho carbón y en ese entonces pues la calefacción utilizaba todavía mucha chimenea, carbón y cosas así. Y el libro narra de que pues no todas las casas lo tenían. También al regreso del libro, los voy a spoilear un poquito, pero habla, él precisamente deja constancia de cómo en ese entonces se sentía la vida más llevadera en México que en Francia, ¿no? O sea, son los libros que demuestran que cómo la historia pues cambia, ¿no? Puede cambiar el destino de vidas de manera a veces abrupta, ¿no? Aquí llegó una guerra y cambió todo. Me entró la duda, tengo curiosidad, ¿este libro dónde lo conseguiste? La verdad, este libro lo fue en una librería de viejo, o en esos libros que luego ves así en tianguis o en la calle donde están todos amontonados y dice, llévate el que tú quieras por 20 o 30 o 40 pesos. Yo la verdad, muchos de los libros que luego están aquí son realmente cuestiones muy raras y luego las encuentro así en esos lugares donde menos pensabas ver esa joya. Al lado, por ejemplo, del libro de química de un curso de 1967, encuentras cosas así. La verdad no me acuerdo exactamente dónde lo encontré, pero fue en uno de esos libros así de 20 o 30 pesos. Y la verdad dudo que se consiga ahora. Y en todo caso, a lo mejor por la UNAM. Está editado por la UNAM. A lo mejor lo tendrán. Pero la verdad sí está muy, muy chido y lo recomiendo. Órale, sí sabes ubicar las perlas, ¿eh? ¿Te ubiqué a ti? ¡Ay, güey! Y ya que hablas de la Segunda Guerra Mundial, yo voy a recomendar un libro que también tiene lugar en París en esta misma época, la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Se llama el libro Itinéraire d'un salaud ordinaire, itinerario de un cabrón ordinario. Vaya título. Y el autor es Didier Denax. Trata de un tema que es muy fuerte en Francia. Hagan de cuenta que retoma la carrera sobre varias décadas de un funcionario francés que entra en la Policía Nacional en el año 1942 en pleno régimen de Vichy, en la Francia ocupada por Alemania nazi. Y el régimen de Vichy es quien colabora con el invasor, con el ocupante. Y entonces empieza el protagonista a trabajar en la Policía Nacional en este contexto y colabora, se vuelve colaboracionista. Vemos cómo el personaje principal sigue las órdenes alemanas. Acabada la guerra, sigue en la institución y pues vemos desde sus ojos 40 años de historia francesa. La liberación, la decolonización, los movimientos estudiantiles, casos político-mafiosos, la elección de François Mitterrand. Se describen muy bien todos estos momentos de la historia francesa sobre varias décadas, como les dije, y todo eso desde los ojos de un funcionario francés en su despacho parisino. Te muestra la novela cómo París, siendo una gran urbe, permite el anonimato en la institución y también el oportunismo político, pues. Mira, ese no lo he leído, se ve muy interesante. Me lo recomendaron en prepa y sí fue una cachetada literaria. Lo supiste leer muy bien, promotora de lectura.
Bueno, va mi turno, no es propiamente, bueno, sí es propiamente un libro, pero dado, van a ver por qué, lo tengo en fotocopia. Y es este, en Pabellón Mexicano, la misión Yumixic, de Felipe Montemayor, editado en 1955. Iván y sus rarezas. Es la crónica desde la visión de un estudiante de lo que fue precisamente el Pabellón Mexicano en la ciudad universitaria de París. Que bueno, para los que no saben, en París hay una ciudad universitaria, no es como la UNAM de aquí, la ciudad universitaria de México, de la UNAM, sino que es una ciudad universitaria que concentra casas de alojo que están administradas por cada país responsable de esas casas de alojo. Por ejemplo, está la Casa de México, está la Casa de Estados Unidos, está la Casa de Argentina, está la Casa de Canadá, está la Casa de España. Vamos, no se llaman así, tienen diferentes nombres, pero están administradas por estos países y están concentradas en la ciudad universitaria. Pues bien, Montemayor se fue a estudiar antropología a París y ahí se alojó en la Casa de México. Creo que fue parte de la primera o la segunda generación, apenas estrenada la casa. Y bueno, el autor divide el libro en las 4 estaciones del año. Muy chido el libro, la verdad a mí me gustó mucho porque es una especie de diario. Escribe sus impresiones de todo, del clima, de los edificios que ve, de sus compañeros de estudio y de la casa, de sus amores de verano, de cómo se divertían en los años 50 y también de dónde se curaban la cruda sin gastar mucho dinero. Pues sí, habla de que era estudiambre, como fuimos muchos de nosotros. Obviamente también habla de la Torre Eiffel. Oye, ¿tú crees que Felipe Montemayor habrá visto París desde arriba gratis sin pagar la Torre Eiffel? Pagó seguramente la Torre Eiffel al precio de entonces, se subió, pero ahorita no recuerdo si habla de otro mirador de París, pero yo creo que sí, ha de haber subido, a lo mejor a Montmartre ha de haber subido. Bueno, si quieren, si van a París, si planean ir, yo les recomiendo un video que hicimos sobre los miradores gratuitos de París. Y ya saben, la recomendación está aquí abajo en la caja de descripción. Y se van a dar cuenta cómo este tipo de tips ayudan a quienes van allá sin mucho presupuesto o a los estudiambres, como todos fuimos algún día. También está chido porque habla, por ejemplo, que el edificio, la Casa de México, estaba dividido en 2 sexos, en hombres y mujeres. Imagínate, 1950, para que no se juntaran los 2 sexos en las noches y no tuvieran ahí encuentros cercanos del tercer tipo. De hecho, la división entre los 2 edificios creo que estaba controlada por una especie de cuidador que evitaba que se encontraran. Pero en el libro narra que había creo que un sótano con una puerta en la que se lograban pasar de un edificio a otro. Y bueno, una anécdota rápida de este libro es que, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Francia, todavía no conocía a Sèvres, pues me preparé, ¿no? Quise investigar cosas y en la biblioteca, en ese entonces estudiaba en la UNAM, en la biblioteca me metí y puse así en random cosas de México, de Francia, en francés, en español y a ver qué me salía. Y me salió en la biblioteca central un libro, este libro. Y lo dije, pues voy a ver, se escucha pues, llamativo, ¿no? Un pabellón mexicano en París. Y cuando llegué, el libro parece que no lo habían sacado en 40 años, estaba así todo polvoso. Lo saqué, lo leí, me llamó obviamente un buen la atención porque es la crónica de la primera o segunda generación de la casa. Llegué a Francia, por haber leído este libro me dieron ganas de conocer la ciudad universitaria y conocer la Casa de México. Fui y conocí a los que ahí laboraban en ese entonces. Por cierto, le mando un saludo a Betty y a Jorge, que eran los encargados de la biblioteca de la casa, y también a Lalo, que era el encargado del cineclub de la casa, y también a Diana, que ella era la asistente del director, que en ese entonces, si mal no recuerdo, el director era Guillermo Sheridan. Bueno, la cosa fue que a Betty, bien me acuerdo de esa escena, la cosa fue que a Betty le dije, oye, ¿conoces este libro? Tal, está escrito por uno de los estudiantes de la primera generación de esta casa. Y la chava, sí me acuerdo, los ojos, no, ¿a poco existe eso? Dije, sí, en la UNAM está. Y dijo, no manches, voy a pedir una copia, porque ese libro tiene que estar en la casa. Y ya, la verdad no sé si el libro sí lo hayan pedido. Yo la neta creo que nada más era el único ejemplar, a lo mejor también tienen una fotocopia como yo. Pero bueno, si están en la Casa de México y saben de este libro, no es por darme un autocebollazo, pero yo les avisé que estaba... que existía, vamos, y espero. Y la neta, los que estén en esa casa, se los recomiendo que lo lean. Iván, encontrando y expandiendo rarezas. No, pues es que este tipo de cosas que te aseguro Valen oro. La han de haber editado, ha tenido, a ver, déjame ver si dice cuántas ejemplares. 3. No, ya, esa parte ya no me la fotocopiaron. La verdad está muy bueno porque habla de lugares donde el chico estudiambre se iba, por ejemplo, como dije, a echar la chela y luego a curársela con caldos.
y habla, por ejemplo, de unos ambientes que ahorita ya en el París no encuentras. Es luego lo que digo con Severin. Por ejemplo, va a un lugar a echarse caldos de cebolla a las 3 de la mañana y habla de un ambiente que aquí te haría pensar, por ejemplo, en una fondita. Ahorita en Francia encontrar caldos de sopa de cebolla, sopa al oñón a las 3 de la mañana y a precio barato ya es misión imposible. Es misión imposible. Y habla de lugares que en ese entonces todavía eran así pesaditos o de mala muerte, como Pigalle o Montmartre, y ahora ya son pues como que viven de esa nostalgia, ¿no? Ya están totalmente hipsterizados. Y bueno, otro libro parecido a este, aunque un poquito anterior en cuanto al tiempo, unos 30 años antes, no, unos 40 años antes, es este. Es una biografía de Diego Rivera en París, específicamente en el barrio de Montparnasse, escrita por Olivier Debrois. Bueno, como dijo Seb, ahorita es un París totalmente distinto al de antes. Aquí antes era el París de déjame ver si llego a fin de mes y donde encontrabas cuchitriles muy baratos y todo esto. De hecho, también es muy parecido al libro de Hemingway, París era una fiesta. Sí. París era una fiesta, igual también lo mismo. Diego de Montparnasse es la crónica de Diego Rivera durante 12 años en el barrio de Montparnasse, y donde habla precisamente del cuarto en el que vivía, del ambiente en el que vivía. También retrata un poco la época del París de la Primera Guerra Mundial. Está entretenido. Ese es como ya mi colofón antes de pasar contigo a... Tú tienes tu último libro, ¿no? Sí, claro, pero me lo vendiste bien, me entraron ganas de leer todos los que recomendaste. ¿No has leído ni uno? No, Qué todavía mal, no. Qué mal. No, ¿y de los míos? ¿Y de los No, míos? tampoco. Qué mal, qué mal. Y yo cierro contemporánea con un libro que retrata un París del siglo XXI que existe, pues, a contrario de los otros que hemos mencionado, un París que ya no hemos visto, para el cual tal vez podemos sentir nostalgia, melancolía, pero este París, en este libro que les voy a recomendar, el último, sí existe, pero muy pocos lo ven. Es un París underground. A ver, ¿quién no conoce a Virginie Despentes, que es la mayor escritora feminista de ficción contemporánea en Francia? En Vernon Subutex, el libro que les recomiendo, ella nos habla del París reciente, de los años 2010, el París gentrificado, con desigualdades brutales. El argumento es algo simple, pero es pauta para chorro de aventuras en lugares conocidos y menos conocidos de París. Vernon Subutex es el protagonista. Tenía una tienda de discos cerca de la Plaza de la República, pero se va a la bancarrota. Y entonces empieza a pedir hospedaje en casas de amigos que son igual personajes muy extravagantes y muy diversos, y termina hasta pidiendo limosna en la calle. Es como una bajada al infierno, así bien cañona, entre adicciones, como miseria urbana igual. Está muy fuerte. Muy parecido a lo que hizo en Besmois, ¿no? Algo así entonces. Algo por el estilo. En este libro pasamos del Parc des Buttes-Chaumont, que es donde el personaje se junta con sus amigos, al Centre Pompidou, donde agarra el internet. También nos vamos, por ejemplo, a Bouligny, que es una tienda de libros de segunda mano donde puedes vender y comprar, que es realmente una institución para todo parisino. También al Franprix de Belleville. Franprix es como una cadena de supermercaditos parisinos que vendría siendo un Oxxo en México, y Belleville es un barrio parisino muy popular. También el personaje va a la Butte Bergère, que es una colina que está en el distrito 19, el 19e arrondissement de París, y que da una vista increíble a Montmartre. O sea que en esta novela París es un personaje en sí. Es un París moderno donde habitan personajes diversos que están al margen de la sociedad, que está lejos de la imagen del París rico e igualitario que muchos tienen. Muchas gracias a Iván por su aportación y muchas gracias a ustedes por haber visto este video hasta aquí. Su apoyo vale 1000. Es otro París totalmente distinto al que conocemos ahora, ¿no creen? La verdad es muy chido darse estos chapuzones, sea en novelas, en crónicas, en ensayo, porque te describen una ciudad que ya no existe, que no conociste, pero al mismo tiempo te ayuda a darle carne, a darle también huesito a la ciudad que es hoy. Entiendes más cosas de lo que pasan hoy con estos elementos que leíste, pues. Si tienen planeado ir a París en un futuro próximo o están a punto de irse a la capital francesa,
interesa, pues les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción una guía completa que hice sobre cómo ahorrar, cómo economizar estando en la Ciudad Luz. Porque sí se puede viajar de manera ahorrativa e inteligente. No hay que vender un hígado. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Díganme aquí abajo en los comentarios que voy a leer con sumo cuidado y suma atención si ustedes también tienen unas recomendaciones de libros que tienen como lugar de acción París. Quiero saber porque siempre es bueno leer nuevas cosas. Espero que estas recomendaciones les haya gustado y nos vamos a ver muy pronto para nueva entrega. Adiós.